Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Con el viento del sonda que los acumuló por estos lares, ¿no? Los trajo el sonda. Bueno, bienvenidos, tomen asiento. Ya hemos comenzado con la alabanza temprano. Esperemos que hoy sea un cálido encuentro con Jesús, ¿no? Que Jesús, que sabe lo que cada uno de nosotros necesita, lo haga posible en esta tarde para todos nosotros. Hoy tengo pensado hacerles primero una plática, una enseñanza que tiene que ver con nuestra vida cristiana, y después vamos a tener una adoración eucarística de sanación previa a la Santa Misa. Entonces, les había comentado que tengo un libro escrito sobre el Seminario para la Vida. Es un seminario que yo lo doy durante 2 meses en una parroquia, una vez a la semana. Y en ese seminario se tocan temas como, por ejemplo, el Génesis, de lo cual algo ya les hablé ayer, que te pone en la presencia de tu sufrimiento y de tu muerte, para que podamos entender este misterio que somos al ser criatura de Dios y redimidos por Cristo. Es importantísimo poderse ver en el Génesis, porque ahí comienza nuestra vida. Ahí comienza el misterio de nuestra existencia. Esto algo ya lo vimos ayer. Y después el segundo tema tiene que ver con la fe natural y la fe sobrenatural. Un poquito les quiero hablar de eso para comenzar el tema de esta tarde, que es la cruz. Ese tema sí lo vamos a desarrollar ahora y tiene que ver con el Seminario para la Vida. Pero antes de hablarle de la cruz, un pantallacito sobre el tema de la fe. Porque la fe puede ser natural o sobrenatural. Hay una fe natural que te dice, por ejemplo, vos tenés que hacer un viaje y te dicen el colectivo va a estar en la plataforma tal a tal hora. Y vos confías en eso, tenés fe que eso va a suceder y te preparás para hacer el viaje. Y te vas a esa plataforma a esa hora porque tenés fe natural de lo que te han dicho. Esa es una fe natural. Es la fe con la que nos movemos aquí abajo. En las relaciones entre nosotros nos decimos cosas y creemos lo que decimos o no creemos lo que nos decimos. Ahí no interviene la fe sobrenatural. Eso es simplemente una fe humana. Es una fe para ponernos de acuerdo. Sí, yo creo que esto va a pasar hoy. Te hablan de un encuentro, una jornada, y te dicen un horario, y entonces vos crees que eso es así. Ahí no hace falta ser fe sobrenatural. Es simplemente ponernos de acuerdo entre nosotros para poder movilizarnos en la vida. Esa fe natural que acompaña al hombre desde sus orígenes, de las épocas de las cavernas, el hombre tenía esta fe. Con esa fe, el hombre empezó a darse cuenta que había unas fuerzas naturales que venían de arriba y que él no podía controlar. Por ejemplo, una lluvia, un rayo, que podía arrasar su cosecha, sus animales. Y a eso que venía de arriba, este hombre natural no lo podía controlar. Entonces el hombre naturalmente inventa la religión, un producto de su mismo temor a eso desconocido. Inventa la religión, se hace una idea de ese Dios que está allá arriba, ese ser superior que está allá arriba y que le manda estas cosas que él no puede controlar. Entonces fíjense que ustedes, naturalmente el hombre piensa humanamente y dice, yo tengo que ponerme de amigo con ese que está allá arriba
para que las cosas me vayan bien. ¿Y qué en su inteligencia el hombre qué resuelve? Dice, le voy a dar algo a ese Dios, le voy a dar algo que yo tengo para que me cuide, para que no me vaya mal, para que no me pasen cosas feas. Entonces supongamos que este hombre de la época de las cavernas, le estoy hablando, tenía animalitos, criaba animalitos. Entonces él se dice para sí, voy a matar a uno de estos animalitos, voy a subir bien alto hasta la montaña y se lo voy a ofrecer a ese Dios para que las cosas me vayan bien. Era lógico que él piense que Dios estaba en las alturas, por eso tenía que subir a la montaña. Ese hombre natural sube a la montaña, hace un altarcito y quema el corderito para que ese ser superior que está allá más arriba sienta el olorcito. A él le gustaba el asado y piensa que a Dios también le tiene que gustar el asado. Y de esa manera intenta calmarlo a Dios. Ahí nace la ofrenda, ¿no? Yo le ofrezco esto a Dios para que Dios no me castigue. Todo eso es fe natural. ¿Por qué es natural? Porque nace del hombre. ¿Y por qué es natural? Porque nace del temor. Ustedes se han ido dando cuenta que yo les decía que venía un rayo, venía una tormenta y por supuesto eso al hombre lo asustaba. Y como lo asustaba, el temor le hace pensar en una solución. Para que no me castigue este Dios al que yo no veo, no escucho, no lo puedo controlar, entonces ¿qué hago? Lo calmo, le doy algo de lo mío. Es de alguna manera comprarlo a Dios. Lo compra su buena voluntad. Eso es religión natural. Y el hombre por milenios fue cambiando la manera de referirse a este Dios, de unirse a este Dios, y fue idolatrando muchas cosas. Ya no solamente el corderito que le ofrecía a Dios, sino decía, no, más importante que este corderito debe ser la luna, porque la luna está bien lejos. Entonces a la luna la hacía un dios, y a la luna le rendía culto, después al sol. En fin, es la manera natural que el hombre tenía de relacionarse con lo que no podía manejar. Esto pasó hasta que nace la religión sobrenatural. La religión sobrenatural ya no parte del hombre, no parte del miedo que tiene el hombre a Dios. La religión sobrenatural, como la palabra lo indica, está por encima de lo natural, ¿verdad? Es decir, que nace de Dios y no del hombre. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo comenzó la religión sobrenatural? La religión sobrenatural comienza cuando es Dios el que le habla al hombre. Antes solamente el hombre intentaba relacionarse con este Dios. Entonces la religión sobrenatural nace cuando Dios llama a Abraham, nuestro padre en la fe, y lo llama por su nombre. Ustedes fíjense, la voz viene desde arriba, es sobrenatural. Antes era lo natural que se refería a Dios. Aquí es Dios que le habla al hombre natural y le habla por su nombre y le dice Abraham, Abraham. Abraham era un hombre viejo que estaba casado con una mujer estéril. Dice la Biblia que tendría como 90 años y lo que él quería no lo tenía.
Él quería tener un pedacito de tierra y quería tener un hijo a quien dejarle esa herencia. Entonces Dios interviene en la vida de este Abraham, que era un hombre politeísta, es decir, tenía una religión natural. Iba de pueblo en pueblo y sacrificaba animales a los ídolos. Y le pedía a esas estatuas, a esos dioses de los pueblos de hace 5.000 años más o menos les estoy hablando, él hacía las ofrendas, quemaba las ofrendas y se las dedicaba a estos dioses. Lo importante de este relato es que vos te puedas ver en Abraham, a ver si Dios alguna vez te habló para sacarte de la religión natural y hacerte pasar a la religión sobrenatural. Miren lo que le pasaba a Abraham. Él iba con su mujer y el grupito de cabras que tendría y con sus esclavos, hacía un recorrido entre Ur y Harán. Son dos lugares de la Tierra Santa, ¿no? Él iba y venía buscando los pastos para sus ovejas. Y en medio de ese itinerario se llegaba a cada pueblo y le sacrificaba una ovejita al Dios de ese pueblo. O sea, Abraham tenía una religión natural, adoraba a los ídolos, porque hasta ese momento Dios no se había revelado, Dios no se había manifestado. Y él ya se estaba poniendo viejito y no tenía lo que quería, que era un hijo y una tierra. Cuando Dios aparece en la vida de Abraham, le promete un hijo y una tierra. Y le dice, yo soy tu Dios. Dios se le manifiesta a Abraham, le habla por su nombre y le dice que Él le va a dar un hijo y una tierra. Y le dice, mirá las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Él no tenía ni un solo hijo. Y Dios le dice que su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo, numerosísimas. O sea que Abraham tenía que creer eso. Tenía que creerse esa palabra. Y Abraham creyó esa palabra. Y la tomó a su mujer, Sara, a sus esclavos, a sus ovejas, y se puso a recorrer el desierto creyendo que en algún momento Dios se le iba a aparecer y le iba a dar ese hijo y esa tierra. Y así fue que empezó ese peregrinar en el desierto. Por otro lado, era lo que siempre había hecho. Así que era medio loco creer que había un Dios que te aparece y que te dice, yo te voy a dar eso que vos tanto anhelás. Vos pensá en este momento qué es lo que vos anhelás. Porque a lo mejor esta tarde es la tarde en que Dios se te aparece y te dice, yo te prometo esto, como en Abraham. Si ustedes se pueden ver en Abraham, si ustedes se pueden ver en ese pasaje del Génesis, quiere decir que están en el camino de la fe sobrenatural. Si no, es que estamos en el camino de la fe del temor. En la idolatría, en querer comprar a Dios para que me haga mi voluntad y no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se ponga en marcha la tierra que Él le iba a mostrar y que Él le iba a dar, la tierra y el hijo. La religión natural es que Dios me haga caso a mí. En la religión natural yo le saco un listado a Dios y le digo, yo quiero esto y esto. Yo le digo a Dios lo que quiero en la religión natural. En cambio, en la religión sobrenatural, yo le hago caso a lo que Dios me pide.
es diferente. Y te puede estar pasando a vos, que estás aquí escuchando esto, haciendo cosas para que Dios te haga caso, sirviéndole incluso para que Él haga lo que vos crees que es bueno para vos. Y la religión sobrenatural es otra cosa. Es Dios que aparece, que te habla y que te da una orden. Y vos tenés que continuar y seguir. Les sigo contando lo que hizo Abraham. Abraham toma a Sara y se pone en camino por el desierto, pensando, Dios me va a dar un hijo. Pasaron años y Dios no aparecía. Como te puede pasar a vos que estás en el camino del Señor y resulta que vos decís, pero ¿cómo? No pasa nada. No aparece Dios. Porque Dios tiene sus tiempos. Y Él sabe cuándo tiene que aparecer. Tan es así que ya llevaba mucho tiempo caminando en el desierto, años. Y la Sara, la mujer de Abraham, le empezó a calentar el oído al pobre de Abraham. Encima con el viento sonda y la Sara calentando el oído, vos te imaginas el pobre Abraham cómo habrá ido por el desierto. Y la Sara meta chucu, 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 ¿y qué le decía? Vos sos un viejo loco, mentira que Dios te habrá hablado, ya estás loco, ¿quién te va a seguir? ¿Quién te cree? ¿Hace cuántos años que hacemos lo mismo? Estás equivocado, Dios no te habló nada. Y el pobre Abraham, perseverando, iba escuchando a la Sara. ¿Me das una vista? Resulta que en la ley de los israelitas, en ese momento, había algo que la Sara pensó que esa podía ser la solución. Miren lo que decía la ley. La ley de Moisés decía que si un hombre no tenía hijos con una mujer, como el hombre era dueño de las esclavas, podía tener un hijo con una esclava, y si la esclava paría en las piernas de la mujer, el hijo era legal. Esa era la ley. Y el pueblo se regía por la ley. Entonces, tanto insistió la Sara, que Abraham le hizo caso. Abraham le hace caso a la Sara y tiene un hijo con la esclava que se llama Agar. Y al hijito le pone Ismael. O sea, Ismael es el hijo de Abraham con la esclava Agar. Ismael es el primer árabe. Ahí nace la raza árabe. Es un hombre del desierto, Ismael. Esos son los árabes. O sea, todos los árabes, que hoy incluso son hasta musulmanes, vienen de la relación de Abraham con Agar y su primer hijo que se llama Ismael. Ahí nacen los árabes. Esto es muy interesante saberlo porque van a entender muchas cosas, incluso de la historia presente. Como Dios tiene sus tiempos, más o menos como a los 7 años andaba Ismael jugando por ahí, aparece Dios y le dice a Abraham, Abraham, ¿qué has hecho? Yo te he prometido un hijo, ¿vos qué has hecho? Y le cuenta a Abraham que Sara le insistió que ponga en práctica la ley y que pueda tener un hijo con la esclava. Y Dios le dice, Abraham, ese no es el hijo que yo te voy a dar, ese es el hijo de tu razón, de tu pensamiento, de tu cálculo humano, de tu fuerza, de tu poder, de tu entendimiento. Ese es tuyo, yo te lo voy a bendecir.
porque es un hijo tuyo, le dice Dios. Miren cómo es Dios de fiel, ¿no? Yo te lo voy a bendecir a ese hijo, pero yo te voy a dar el hijo de la promesa, uno que yo te voy a dar, fruto de su ancianidad y de la esterilidad de su mujer. Es impresionante. Dios le dice, de Sara va a salir el hijo que yo te voy a dar, porque yo voy a hacer la obra, no vos. No lo natural, sino lo sobrenatural, el milagro. Es así que nace Isaac. Y cuando Abraham toma a su niño en las manos y toca su cuerpito caliente, empieza a reírse y a reírse y a reírse de ver que Dios cumple su palabra. Abraham toca con sus manos la promesa de Dios, toca a su hijo Isaac. Isaac quiere decir risa. Por eso es que le pusieron Isaac, por la risa de Abraham. Abraham se reía, ¿y cómo se va a llamar este niño? Risa, Isaac. Y ese Isaac es el padre de los judíos. Fíjense ustedes, Abraham es el padre de los árabes y es el padre de los judíos. Impresionante, ¿no? Porque así se pueden entender muchas cosas del presente. Dicho sea de paso, son dos hermanos que hasta el día de hoy se pelean. Son dos hermanos que a partir de hoy, hasta hoy, es como que ponen en vilo la paz mundial. Cuando se pelean los judíos con los árabes, el mundo puede entrar en guerra. ¿Qué significa eso? Que en Abraham y su descendencia, Dios habla. Dios tiene una palabra de vida. O seguís la ley natural o seguís la ley sobrenatural. Y de Isaac viene toda la descendencia hasta llegar al Mesías, que es Jesucristo. Bueno, hay un momento en que Dios pone a prueba a Abraham, y ustedes lo conocen muy bien ese tema, porque de esto se trata la fe sobrenatural. Dios pone a prueba a Abraham y le dice, sacrificame a tu hijo. Y en la mente de Abraham, que era un politeísta, que había rendido culto a los ídolos, estaba bien que Dios te pida sacrificios, que el Dios de los pueblos paganos pedía sacrificios. Entonces Abraham no lo vio mal y subió al monte Moria a sacrificar a su hijo Isaac. Y se acordarán del relato, que es tan bonito, ¿no? El chiquito le dice, papá, acá tenemos la leña para el sacrificio. ¿Y dónde está el corderito? Y el corderito iba a ser él. Y Abraham le contesta, Dios proveerá. Esa famosa frase, ¿no? Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Abraham iba entregado porque él sabía que Dios le había dado ese hijo. Y ahora se lo pedía. Así que se lo iba a dar. Y es dramático el momento en que Abraham acuesta a su hijo ahí sobre la leña y levanta el cuchillo para quitarle la vida, y cuando en su corazón decide clavarle el cuchillo, Dios le toma la mano a Abraham y dice, no mates a tu hijo. Qué fuerte esa frase, ¿no? Incluso para el mundo moderno, que sigue matando los hijos desde el vientre materno. No mates a tu hijo, le dice Dios, porque no sos vos el que va a poner el cordero para el holocausto, lo voy a poner yo, dice Dios. Es decir, Dios es el Padre que sacrifica a su Hijo, y su Hijo es Jesucristo. Por eso Isaac es como una figura de Jesucristo, que después vendrá, 3000 años después vendrá Jesucristo. Pero en Abraham, Dios
comienza la religión sobrenatural. Dios habla al hombre y le dice lo que tiene que hacer. Y el hombre responde. Eso es la fe sobrenatural. La fe sobrenatural entonces tiene que ver con escuchar a Dios y hacer lo que te manda. Y fíjense ese detalle, lo mandó a sacrificar un hijo, pero no dejó que lo sacrifique. ¿Qué quiere decir que no dejó que lo sacrifique? Que Dios no quiere nada de lo que vos tenés. Que vos no tenés nada que Dios necesite. Que vos no podés darle nada a Dios porque Dios ya tiene todo. El mensaje que Dios está dando ahí en el Génesis con Abraham es que Él va a poner el cordero para el holocausto. Es decir, para el pacto de alianza que quiere hacer con el hombre, lo va a sellar con la sangre de su propio Hijo. No le pide al hombre un sacrificio. Es el Señor el que pone el sacrificio. Por eso la fe sobrenatural está en creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no te pide nada a vos, hermano. Dios te da todo en Jesucristo. Si vos te crees esto, estás viviendo de acuerdo a una fe con mayúscula, una fe que viene de arriba. Esto no se le podría haber ocurrido al hombre. Al hombre no se le podría haber ocurrido poner la vida de su hijo para nada. Naturalmente esto no nos sale a nosotros, pero Dios puso el cordero. Él hizo que con el cuerpo roto de su hijo, los dos pueblos, el judío y el que no es judío, sean uno. Porque Jesucristo está aquí como hombre y como Dios. En este hombre Dios está toda la naturaleza humana. Ahí se unen todos los pueblos. En su cuerpo roto en la cruz estamos todos presentes. Toda la naturaleza humana. Judíos, árabes, todo el mundo. Esta es la catequesis que la Iglesia tiene para que vos entiendas qué es la fe. La fe es escuchar a Dios y seguirlo, a Él. La fe es que vos le hagas caso a Dios. La fe sobrenatural es obedecer a Dios, como obedeció su Hijo. Su Hijo escucha al Padre y pone su vida para salvarnos a todos nosotros. Jesucristo es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al sacrificio lo hace Él, para que no lo pongas vos. Porque Dios sabe que nosotros somos limitados, que nosotros somos débiles, pobres, insignificantes. ¿Qué nos puede pedir Dios a nosotros? A veces cuando las personas vienen afligidas a hablar conmigo y me dicen, Padre, ¿qué será que Dios me está pidiendo? Y yo, como soy así, le digo, y que te hagas a un lado. ¿Qué será que Dios me pide, Padre? O sea, si Dios te pidiera algo a vos, sería un pobre infeliz. Dios no le falta nada. Dios es todo. Vos no le podés dar nada. Pero sin embargo la palabra dice, yo no quiero ni tu sacrificio, ni tus ofrendas, pero te doy un oído. Ayer lo mencionábamos, ¿no? Qué importancia la del oído. Pero te doy un oído. Atento que te doy un oído. Quiere decir, hay palabras. Hay palabras que tendrás que escuchar. Tu salvación depende de la palabra que escuches. Hoy estás escuchando una palabra de salvación. Hoy estás escuchando aquí una palabra de vida. Fíjate que yo no te mando, la Biblia no te manda a hacer sacrificios y entregas. Y sin embargo, en nuestra fe actual, en la Iglesia, hay tantas cosas que se quedaron pegadas
de la religión natural. Te habrás ido dando cuenta cuando hablaba de la religión natural, ¿no? Por ejemplo, querer comprarle a Dios la voluntad. A ver, Señor, yo voy a hacer esto y vos haceme lo otro. ¿Quién es Dios ahí? El hombre, que lo manda a Dios a que le haga tal cosa para que vos le des lo otro. Eso es religión natural. Eso no es la religión que agrada a Dios. Cuando vos le decís a Dios que te haga caso a vos y vos le pagás con promesas, por ejemplo, es religión de miedo. A ver, tengo miedo que se muera mi hijo, entonces hago esta promesa para que Dios me lo sane. Y resulta que el pensamiento de Dios es otro. Por eso el Señor te da un oído atento para que puedas escuchar qué es lo que Él te pide, qué es lo que Él en realidad te quiere dar. Porque cuando nosotros decimos que Dios nos está pidiendo algo, en realidad decimos que Dios nos está dando algo que nos asusta, que no sabemos cómo manejarlo. Hay algo grande que Dios me está dando y no sé qué hacer con esto. Esta situación de vida que tengo, no sé cómo manejarla. Entonces, en vez de asustarte y hacer promesas para que eso no sea, escuchá lo que Dios te quiere dar a través de esa situación. Si Abraham hubiera pensado como nosotros, no lo hubiera llevado al hijo al monte. Hubiera hecho alguna trampita por el camino, ¿no? Miren, si Abraham hubiera dicho, claro, como yo soy un padre bueno, no voy a sacrificar a mi hijo, lo escondo a mi hijo aquí y me llevo un corderito y lo engaño a Dios. Qué mal que le iba a salir a Abraham eso, ¿no? Y sin embargo, en este hombre débil, idólatra, Dios ha hecho el padre de las 3 religiones monoteístas. De Abraham nacen los judíos, los árabes y los cristianos. Es el padre de las 3 religiones que decimos que hay un solo Dios. Un solo Dios. Y a Él adoramos. Enseguida lo vamos a adorar aquí. Ese altar donde Abraham quiso sacrificar a Isaac es el símbolo del Calvario, otra montaña que está pegada ahí en Tierra Santa. Yo tuve la gracia de estar ahora los primeros días de septiembre en Tierra Santa, ¿no? Y el Monte Moria, si ustedes han visto una foto de Jerusalén, vieron que en Jerusalén siempre aparece una cúpula dorada. Esa cúpula dorada es una mezquita árabe que custodia la piedra donde Abraham hizo el sacrificio de Isaac. Eso está a la par del muro de los lamentos, está pegado. Solo que el muro de los lamentos es judío y subió un escalón más allá y eso es árabe. La mezquita de la cúpula dorada donde Abraham sacrificó a Isaac, ¿no? Y un poquito más allá está el Calvario, el monte donde a Jesús lo crucificaron. Entonces ustedes imagínense que la leña que llevaba Isaac, la madera que llevaba Isaac, es su cruz. La cruz donde lo iban a sacrificar, lo iban a quemar a Isaac ahí. Y en el monte Calvario Jesucristo carga una cruz. Y este es el tema que te quiero hablar ahora. ¿Cuál es tu cruz? Porque si vos sos cristiano, tenés que tener una. A ver, si quieren los hermanos del ministerio, pueden hacer una canción para que dividamos un tema del otro. Hasta aquí hemos hablado entonces de la fe natural y de la fe sobrenatural. Hacemos esta canción que nos pone en oración y comenzamos el tema de la cruz, para que vayan pensando a ponerle a nombre a la cruz, esa que recibieron un día en el bautismo, ¿sí? Muy bien.
día del bautismo, el sacerdote hace una cruz en la frente del niño que se bautiza, dándole la bienvenida a la iglesia. Eso te ha pasado a vos y a mí. Lo que pasa es que después, a lo largo de la vida, hay que ponerle nombre a esa cruz. No se puede ser cristiano sin cruz. Tampoco se puede ser cristiano con muchas cruces. Es un error decir, yo tengo muchas cruces, porque a mí me pasa esto, esto, esto y esto, y le llamamos cruces a las cosas que nos pasan, y nos equivocamos en eso. Si nos equivocamos en esto, nos estamos equivocando en algo muy fuerte, muy importante, que tiene que ver con nuestra salvación. La cruz es el signo de la salvación del cristiano. Por lo tanto, esta tarde, ojalá que Dios te dé la gracia de llevarte el nombre de tu cruz. Sería importantísimo, ¿ves? Yo veo que ustedes cargan su cruz en el pecho, y que vos supieras que tu cruz se llama de tal manera, un nombre concreto. Tampoco se puede decir que, así como no se puede decir tengo muchas cruces, tampoco se puede decir no tengo ninguna. De hecho, yo me encontré con gente preguntándole esto, ¿no? Dice, no, padre, yo la verdad que no tengo cruces, dice, porque yo tengo mi familia así, organizada así, no sé qué, no sé cuál. No tengo cruces. Eso también es un error, porque si no tenés cruz, ¿con qué lo vas a seguir al maestro? Él es Cristo y vos sos cristiano. Si vos querés seguir a Cristo, tenés que tener una cruz como Cristo y tenés que terminar como Él, muerto y resucitado. No se asusten. Ay, Dios, menos mal que pillé la onda. Tenés que terminar como Él, muerto y resucitado. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo es misterio pascual. Misterio pascual quiere decir de paso de muerte a la vida. La cruz tiene dos caras. Esto para que vayas sabiendo y poniéndole nombre, ¿no? Tu cruz tiene dos caras. Una cara de sufrimiento, no te lo voy a negar, y es una cruz que te destruye. Es una cruz que te marca toda tu vida, para que vayan pensando cuál es. Si ustedes me piden una definición de cruz, ¿quieren una definición de cruz? Para que puedan ponerle nombre. ¿Se las doy o no se las doy? Ah, bueno. No, yo pensé que ya la tenían y no hacía falta. Miren, la cruz es un sufrimiento que Dios ha permitido en tu vida para llevarte al cielo. Entonces, vos tenés que con esa definición buscar en tu vida, y sobre todo eso te marca desde la niñez y hasta desde el vientre materno. Es un sufrimiento que Dios ha permitido. Dios lo permite. Y no tengan miedo de pensarlo así. Porque como nosotros tenemos una imagen de un Dios buenudo, dice, no me puede dar sufrimiento. Vamos a ver, lo mandó a su hijo a sufrir en la cruz. El sufrimiento que te toca vivir a vos tiene que ser entendido desde esta realidad. Entonces, Dios te marcó con un sufrimiento desde siempre. Lo que sí puede pasar es que a lo largo de la vida, si esta es tu vida, por ejemplo, esta línea es tu vida, la cruz comienza aquí, lo que sí puede pasar es que vayas cambiando de nombre en distintas etapas de la vida, pero el nombre de las distintas etapas tiene que ver con el palo principal, el primer palo, la primera cruz, el primer sufrimiento. Ahí lo van entendiendo mejor. Hay un sufrimiento de origen en tu vida, en tu historia. Es algo que a vos te pasó. Es algo que Dios permitió y que te marcó para siempre. Te marcó de esta manera.
Y después se va repitiendo, cambiando de nombre quizás o no. Hay gente que mantiene el mismo nombre de su cruz desde el comienzo. Una persona que ha sido abandonada por sus padres está marcada de por vida por ese abandono. Una persona, una criatura que ha sido violada, eso la marca de por vida. Cuando era inocente, cuando no sabía nada, ese es un sufrimiento que está permitido por Dios, que marca tu historia y que tiene un para qué. Las dos preguntas que yo te voy a hacer esta tarde tienen que ver con esto. Primero, ¿cuál es tu cruz? Vos tenés que ponerle el nombre. Yo como iglesia te voy a ayudar en el discernimiento. Los que quieran yo los ayudo en el discernimiento. Pero la iglesia te tiene que ayudar. Vos solito no lo podés poner. Porque justamente Dios ha pensado que la iglesia es nuestra madre, la que está en el medio, es la mediadora para que nosotros nos podamos ir al cielo. Y este es el instrumento que nos lleva al cielo, la cruz. Entonces, yo te voy a ayudar a que le pongas nombre a ese sufrimiento. Busqué el sufrimiento de origen, que le cambió el sentido de toda tu vida, que te marcó para siempre. Esa es la primera pregunta, ¿cuál es tu cruz? Y la segunda, que te abre al cielo, es ¿para qué Dios ha permitido esa cruz en tu vida? Cuando las personas intentan responder esta segunda pregunta, ¿para qué Dios ha permitido este sufrimiento en tu vida? De alguna manera están definiéndolo a Dios. Y les explico por qué. Hay personas que viven tan apesadumbradas por lo que les pasó en la vida, que viven enojados con Dios, murmurando contra este Dios que no los cuidó y que le permitió que pasara tal cosa. Entonces, define a tu Dios. Es un Dios monstruo que me ha hecho sufrir toda la vida. Y ese es el Dios. Por eso es tan importante definir el para qué de la cruz. Hoy el Señor nos va a dar la gracia. Y vayan preparando los hermanos del ministerio alguna canción que en oración nos ayude a sintonizar con este misterio. Es un misterio de salvación, ¿eh? Hoy es el día en que el Señor te ha llamado aquí para descubrirte este misterio. Para que la cruz ya no sea solo un palo de madera o un Cristo tallado o una cadenita de oro o de plata o de lo que sea. No. De aquí te tenés que ir con tu cruz de carne y hueso, se podría decir. La cruz de carne y hueso es la cruz que te representa a vos en tu sufrimiento existencial. De hecho, el hombre, por no entrar en este misterio, anda por la vida dando lástima, porque no puede entender ese sufrimiento, no puede aceptar semejante cosa. No tengan miedo, porque el demonio lo primero que hace cuando nos acercamos a nuestra cruz es hacernos dar miedo. Él le tiene miedo a la cruz, no nosotros. ¿Han visto que en los exorcismos se usa la cruz y el demonio huye? ¿Por qué huye? Porque él le tiene miedo a la cruz. Entonces, cuando vos te querés acercar a la cruz para ponerle nombre, te comparte el miedo. Vos sacalo, porque aquí no tiene cabida. Aquí este lugar está sellado para Dios. Y todo lo que pase aquí va a ser bueno para vos. El demonio no tiene poder con vos en esta tarde para discernir cuál es tu cruz. Y sobre todo, ¿para qué te la ha dado Dios? Es importante que entres en oración ahora. Es importante que te metas dentro tuyo, que vayas. Incluso hay cosas que nosotros negamos psicológicamente cuando no las podemos manejar, cuando no le podemos poner nombre, cuando no nos podemos enfrentar a la realidad del sufrimiento de nuestra vida. Nosotros hacemos de cuenta que ya ha pasado, eso ya fue,
No, Señor, no fue nada. Eso marcó tu vida. No tengas miedo de acercarte a esa cruz. Porque Jesucristo, cuando le entregaron la cruz, ¿Él qué hizo? La abrazó y la besó y la cargó. Por mí y por vos. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Por eso también va a hacer falta algún canto que sea tipo cuaresmal, los que hacemos del Viernes Santo. Porque vamos a tomar nuestra cruz. Los que quieran, los que puedan, a los que Dios lo ilumine, los que hoy puedan ponerle un nombre a la realidad que los está matando, que los hace sufrir, que los hace caer constantemente en lo mismo. Atento, la cruz no es un pecado, porque el pecado es voluntario. En cambio, la cruz es algo permitido por Dios como sufrimiento en nuestra vida. El pecado lo hacemos nosotros. Vos no haces tu cruz. Vos recibís una cruz y Dios la permite. Por eso no es fácil entrar en este misterio, pero es importantísimo porque de él depende tu sanación. ¿Cuánta gente anda buscando más sanación y en realidad no descubrió el nombre de su propia cruz para entender lo que le pasa? Y quizás ahí está la sanación que necesitas. Por eso esta jornada se llama sanación por la palabra, sanación por la predicación de la verdad. Hoy la palabra es cruz y la sanación va a venir porque le podás poner nombre a esta realidad. A ver, quiero ir sintiendo la música que vaya haciéndonos entrar en oración. Una música que nos haga replantear toda nuestra historia de vida, que nos haga pensar todo lo que nos ha pasado y vamos haciendo oración personal. Yo voy a hacer oración sencilla de intercesión por ustedes para que el Señor los siga iluminando, para que puedan verse en su historia de vida, para que puedan verse como una historia de salvación, todo lo que Dios ha permitido en tu vida, hermano. Vuelve a nacer en este momento, desde los primeros años de la infancia o desde el vientre materno, y deja que el Señor te vaya abriendo el entendimiento para hacerte saber cuál es ese sufrimiento primero, el inicial, el más antiguo, que tenés en tu recuerdo, en tu mente y en tu corazón. Alabado sea, Señor, porque vas haciendo tu obra en estos hermanos. Revélate a ellos, Señor, que hoy quieren ponerle nombre a tu cruz, esa cruz que sana, salva y libera. Bendito y alabado seas, mi Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
de poderle poner un nombre a esta cruz. Por eso también te invito a que te acerques a esta cruz. Si ya tienes el nombre, que te acerques a esta cruz y que la veneres, que la toques como quien la recibe por primera vez. Esa cruz que el Señor ha permitido en tu vida, que te va a llevar a la eternidad, hoy está aquí hecha de madera en el altar, pero queremos que te lleves una cruz de carne y hueso, que es tu propio dolor, tu propio sufrimiento. No tengas miedo de acercarte a tu cruz. Basta que te acerques, que la toques, no a la cruz de madera, sino a la que estás descubriendo dentro, y que la recibas de nuevo. Mientras seguimos la canción, los hermanos se van acercando a hacer el gesto de recibir esta cruz nueva que un día te pusieron en el bautismo y que hoy ya tiene nombre para ti. Toca la cruz, hermana, toca la cruz. Corazón, eso, bien. Son muchos. Quiero, sí, que agilicemos, si no, no van a llegar.
que decirle que agilice. Que agilice. Yo la tengo a la cruz abajo para que vaya. Bueno.
Y la segunda pregunta que tenemos que contestarnos mientras van tomando gracia de la cruz, ya digo, no de esta cruz de madera, sino de esa que vas descubriendo en tu vida, una vez que ya le has puesto el nombre, ya sé cuál es ese sufrimiento que ha marcado mi vida, todavía tenés que preguntarte para qué ha permitido Dios ese sufrimiento en tu vida. Atentos que digo para qué, no por qué. Por eso Dios te ha dado un oído. Y únicamente los que escuchan con atención la palabra pueden hacer que esa palabra se encarne en su corazón. Entonces, ¿para qué ha permitido Dios este sufrimiento en tu vida? Mientras seguimos con la canción, van pensando en esta segunda respuesta. Es toda una gracia descubrir la respuesta de estas dos preguntas. Quizás algunos se van sin la segunda respuesta. A veces hacen falta meses de oración y años hasta que descubrimos el para qué. Pero cuando el para qué se descubre, se empieza a vivir la vida eterna aquí abajo en la tierra y se empieza a vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. ¿Crees esto? Que se haga como crees.